El contenido de este podcast ofrece información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Este episodio es traído a ustedes gracias a los patrocinadores del programa, mis queridos seguidores en Patreon. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a la segunda parte de este episodio tan esperado. Muchos de ustedes ya lo estaban pidiendo, o por lo menos ya lo estaban esperando. No voy a hacer muchos anuncios, solamente diré, como en el episodio anterior, suscríbanse a Patreon, no se van a arrepentir. Por 60 pesitos mexicanos o $3 mensuales, ustedes van a poder disfrutar de este mismo episodio, pero estrenado un día antes. Todos los episodios van a tener su versión sin censura, completamente explícitos, con música de músicos independientes y cuidando mucho más la edición, mucho más la calidad. Y sobre todo diciendo las cosas como son, sin tener que ponerme el bozal que aquí en este tipo de plataformas más públicas, más comerciales, pues tengo que ponerme. Entonces, ustedes me apoyarían un chorro uniéndose y yo se los agradecería demasiado. Así que ya lo saben, por 60 pesitos o $3 al mes, ustedes van a poder accesar a todo este contenido. Los episodios anteriores de las temporadas pasadas también van a estar, solamente que se van a estar subiendo de poco en poco. De momento no he podido grabar ni editar ningún episodio más que el primer episodio del podcast. Ya está también en Patreon, por si no lo han escuchado, para que vayan a darle una checada. La verdad es que la nueva edición quedó bastante buena, y no es solo porque lo haya hecho yo. Y nada, vámonos al episodio directamente, porque sé que estaban esperando esta segunda parte. Esta es la segunda parte y última del episodio de Jonestown, el episodio número 2 de la quinta temporada, aquí en Rigor Mortis. En el episodio anterior, pudimos conocer los primeros años de este famoso reverendo Jim Jones, partes de su vida, lo que le tocó vivir y la creación de su templo del pueblo, así como muchas dificultades a las cuales se tuvo que enfrentar en un inicio. Pero la historia justo va tocando tintes bastante oscuros a partir de este momento. Justo nos habíamos quedado en la parte donde una sobreviviente logró testificar sobre los ensayos que Jim Jones hacía sobre estos suicidios masivos. Entonces partamos desde ahí. Ese tipo de prácticas continuaron. Los ensayos o noches blancas pronto formaron parte de las actividades semanales reglamentarias, así como los castigos para los que intentaban escapar, pues a partir de ese entonces, con menos razón, querían dejar que alguna persona consiguiera dejar el culto, por el profundo miedo que Jones tenía de ser descubierto y perder ese placer de ejercer control sobre las personas de su secta. Pero las prácticas, los rumores y las cosas que la gente veía comenzaron a hacer cada vez más escándalo en la sociedad de Guyana. Y sobre todo, los rumores llegaron a los oídos de los estadounidenses,
por lo que el martes 14 de noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan, demócrata de San Francisco, voló a Guyana junto con un equipo de 18 personas, compuesto por funcionarios gubernamentales, representantes de los medios de comunicación y miembros del grupo, parientes preocupados de los miembros del Templo del Pueblo. El grupo incluía a Ryan, su asesor legal, Jackie Spear, Neville Anyborn, en representación del Ministerio de Información de Guyana, Richard Dwyer, jefe de misión adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en Guyana en Georgetown, quien algunos creían que había sido un agente de la CIA, los reporteros Tim Raderman de San Francisco, Herald Examiner y Don Harris de la NBC, entre muchas personas más. El grupo tenía la intención de investigar las denuncias de que se violaban los derechos humanos a diario en el Templo del Pueblo. Se retenía a personas en contra de su voluntad, confiscando el dinero incluyendo los pasaportes de las personas, realizando ensayos de suicidio masivo y que 7 de los desertores fueron asesinados. Desde el momento en que Ryan y los demás llegaron a la medianoche a Georgetown, capital de Guyana, antes del miércoles 15, había señales de que las cosas no iban a ir bien. Las habitaciones del hotel previamente reservadas fueron ocupadas y el grupo tuvo que buscar otro alojamiento. En los días siguientes, los abogados de Jones en Georgetown, Mark Lane y Charles Gary, se negaron a permitir que el grupo de Ryan tuviera acceso a Johnstown. Durante su estadía en Georgetown, Ryan visitó la sede del templo en una casa grande llamada Yamaha Gardens. En un patio trasero, Ryan habló con los miembros del templo, Laura Johnson y otros, quienes le mostraron el primer piso de la casa. Ryan pidió hablar con Jones por radio, pero Sharon Amos, la miembro del templo de más alto rango presente, le informó a Ryan que su visita actual no estaba programada. Los miembros recordaron a Ryan como un hombre simpático que tenía un fuerte resfriado. A última hora de la mañana del viernes 17 de noviembre, Ryan informó a Lane Gary que partiría hacia Johnstown a las 2:30 p.m., independientemente del horario o la disposición de Jones. El grupo de Ryan se trasladó también aproximadamente en ese momento, acompañado por Lane y Gary, y llegó a la pista de aterrizaje de Port Kaituma, a 10 kilómetros de Johnstown. Algunas horas después, solo Ryan y otros 3 fueron inicialmente aceptados en el lugar, pero el resto del grupo de Ryan pudo ingresar después del atardecer. Más tarde, se informó y luego se verificó mediante cintas de audio recuperadas por los investigadores que Jones habría realizado ensayos sobre cómo recibir a la delegación de Ryan, para convencerlos de que todos estaban felices y de buen humor. La noche de la llegada de Ryan, hubo una recepción y un concierto para la delegación de Ryan. Jones seleccionó cuidadosamente a los miembros del templo para acompañar a los visitantes individualmente por el complejo. Algunos estaban enojados viendo la visita del congresista como un problema traído del exterior, mientras que muchos otros continuaron con sus rutinas habituales. 2 miembros del Templo del Pueblo, Vernon Gusney y Monica Bagby, dieron el primer paso para desertar esa misma noche. Gusney le pasó una nota a Ron Harris que decía: Vernon Gusney y Monica Bagby, por favor, ayúdennos a salir de Johnstown. Esa noche, la delegación de Ryan se quedó en Johnstown. A todo el cuerpo de prensa se les dijo que tenían que encontrar otro alojamiento, por lo que fueron a Port Kaituma y se quedaron en un pequeño café. Temprano en la mañana del 18 de noviembre, más de una docena de miembros del templo sintieron suficiente peligro como para salir de la colonia hacia Matthews Ridge, en la dirección opuesta a la pista de aterrizaje en Port Kaituma.
Estos desertores incluían a los 5 miembros de la familia Evans y Leslie Wilson y sus 2 hijos, que eran la familia del jefe de seguridad de Jonestown, Joe Wilson. Más tarde, cuando llegaron los reporteros y los familiares preocupados, Marceline Jones, esposa de Jim Jones, hizo un recorrido por el asentamiento para los reporteros visitantes. Hubo una disputa fuera de un pequeño edificio de dormitorios donde vivían mujeres negras ancianas del templo. Todas las ventanas y puertas estaban cerradas y los leales a Jones acusaron a la prensa de ser racista por tratar de invadir la privacidad de las ancianas. Los periodistas respondieron que solo querían saber sobre las condiciones de vida dentro del complejo. Jim Jones se despertó tarde la mañana del 18 de noviembre y el equipo de la NBC le entregó la nota de Vernon Gusney. Jones estaba furioso y creía que aquellos que querían dejar la comunidad mentirían y destruirían a Jonestown. Jones y muchos otros miembros del templo del pueblo se vieron a sí mismos como una familia que tenía el derecho y el deber de permanecer juntos. Luego, 2 familias dieron un paso al frente y pidieron que la delegación de Ryan las escoltara fuera de Jonestown. Eran las familias Parks y Bosch, junto con Christopher O'Neill y Harold Cordell, quienes eran socios de mujeres en las 2 familias. A pesar de que otros miembros y visitantes le dijeron que en realidad era un cumplido que de más de 1000 personas, solo unas pocas docenas deseaban irse, Jones luego les dio permiso para retirarse, con algo de dinero y sus pasaportes. Jones también les dijo que serían bienvenidos a regresar en cualquier momento. Esa tarde, hubo una negociación muy larga debajo de un pabellón, durante la cual Jones estaba molesto por la noticia de que las familias Evans y Wilson habían desertado. Mientras se desarrollaban las negociaciones bajo el pabellón, se desarrollaron nuevas escenas emocionales entre los miembros de la familia. Al Simon, una miembro india americana del templo del pueblo, caminó hacia Ryan con sus 2 hijos pequeños en sus brazos y le pidió regresar con ellos a los Estados Unidos, denunciando a su marido. Otra escena famosa tuvo lugar ante la cámara entre Maria Katsaris, miembro del personal de Jones, y su hermano Anthony. Él le suplicó que regresara a los Estados Unidos y consultara con su familia, pero ella rechazó firmemente su sugerencia. María se quitó el collar de oro, arrojándoselo a su hermano y maldiciéndolo cuando los visitantes y desertores estaban a punto de irse. Pero a pesar de que frente a las cámaras, frente a Ryan y a su grupo, Jones parecía un hombre amable y hasta comprensivo por el hecho de que sus adeptos quisieran desertar, la realidad es que dentro de su mente ya se estaban cocinando varias ideas. Si no recuperaban de vuelta a los desertores, de alguna manera los harían silenciar. Debido a que salía más gente de lo que se esperaba, y debido a los asientos limitados disponibles en el pequeño avión Cessna que Ryan había rentado de regreso a Georgetown, él planeó enviar un grupo ahí y quedarse con el resto hasta que pudiera programarse otro vuelo. El miembro del templo del pueblo, Don Sly, actuando directamente bajo las órdenes de Jones, atacó a Ryan con un cuchillo. Esta fue una de la serie de órdenes que Jones dio ese día, en las que varios de sus leales fanáticos tomaron medidas drásticas sin que ningún otro leal supiera las instrucciones de Jones, lo que generó mucha confusión entre los miembros del templo. De hecho, cuando Sly atacó a Ryan, otros miembros leales del templo del pueblo ayudaron a detener el ataque. Aunque el congresista no resultó gravemente herido en el ataque, él y Dwyer se dieron cuenta de que el grupo visitante y los desertores estaban en peligro. El grupo de Ryan y 16 exmiembros del templo salieron de Jonestown y llegaron a la pista de aterrizaje cercana de Port Kaituma a las 4:30 de la tarde, donde planeaban usar 2 aviones, un Cessna para 6 pasajeros y un Twin Otter un poco más grande para volar a Georgetown. Poco antes de la salida programada, Larry Layton exigió unirse al grupo.
Varios otros desertores expresaron sus sospechas sobre sus motivos, pero Ryan y Spear le permitieron unirse. Antes de que el Cessna despegara, Layton sacó un arma que había escondido debajo de su poncho, comenzando a disparar a los pasajeros, hiriendo a Monica Bashby y Vernon Gusney. Incluso trató de matar a Dale Parks, quien finalmente pudo desarmar a Layton. Casi en ese momento, apareció un tractor en la pista de aterrizaje, conducido por algunos de los guardias armados de Jones, llamados la Brigada Roja. El tractor se acercó a casi 10 metros del Otter, y luego los fieles de Jones abrieron fuego mientras daban vueltas alrededor del avión a pie y aparentemente en formación de estilo militar. En ese momento, el congresista Leo Ryan fue asesinado a tiros junto con otros 4 periodistas. Unos segundos después del tiroteo, fueron captados por la cámara del camarógrafo de NBC, Bob Brown, cuya cámara siguió rodando, incluso después de que lo mataron a disparos. El congresista Ryan y los miembros del equipo de noticias Brown, Robinson, Harris y Patricia Parks, desertora de Jonestown de 44 años, fueron asesinados en los pocos minutos del tiroteo. Jackie Spear resultó herida por 5 balas. Steve Song y Anthony Katsaris resultaron gravemente heridos. El Cessna pudo despegar y volar a Georgetown, dejando atrás a Loder dañado por disparos, cuyo piloto y copiloto volaron en el Cessna. El periodista Tim Riderman, quien se habría quedado en la pista de aterrizaje, fotografió las secuelas de la violencia. Dwyer asumió liderazgo en la escena y por recomendación suya Layton fue arrestado por la Policía Estatal de Guyana. Dwyer fue alcanzado por una bala en el glúteo justo cuando corría en la pista de aterrizaje para alcanzar el Cessna. Pasaron varias horas antes de que los 10 heridos y otros miembros de su grupo se reunieran y pasaran la noche en un café, con los heridos más graves en una pequeña tienda de campaña en el aeródromo. Un avión del gobierno de Guyana llegó a evacuar a los heridos a la mañana siguiente. Después del tiroteo, el desertor Gerald Parks les dijo a 5 miembros adolescentes de las familias Parks y Bogue que se escondieran en la jungla cercana hasta que llegara la ayuda y se garantizara su seguridad. Se adentraron en la jungla, pero se perdieron durante 3 días y casi mueren, hasta que los soldados guyaneses los encontraron. Muchos soldados y civiles guyaneses miraban desde la pista de aterrizaje mientras ocurría el tiroteo. Ninguno de ellos intentó intervenir, y ninguno de ellos se presentó más tarde para ofrecer testimonio como testigo. Hasta la fecha, ninguno de ellos ha sido identificado. Esa locura, lo único que traería sería aún más locura, pues las cosas no se detuvieron ahí. Si bien los sicarios de Jones lograron asesinar a algunos de los desertores, llevándoselos con todo y algunos de los visitantes del mundo real, la mayoría lograron escapar con vida, por lo que solo era cuestión de tiempo para que todos hablaran de lo que ocurría en ese lugar. Jones tenía las horas contadas. 45 minutos después de los tiroteos en Port Kaituma, tiempo que se tardó en recorrer la accidentada carretera de 9,5 kilómetros de regreso a Jonestown, los tiradores de la pista de aterrizaje regresaron y un testigo ocular llamado Tim Carter, un veterano de la guerra de Vietnam, recordó ver la mirada de las 1000 yardas en las caras de los soldados cansados. Los tiradores eran alrededor de 9 y sus identidades no se conocen con certeza, pero la mayoría de las fuentes están de acuerdo en que Joe Wilson, jefe de seguridad de Jones, Thomas Kais y Albert estaban entre ellos. La comúnmente llamada mirada de las 1000 yardas es un signo clínico de las personas que vivieron una situación de extremo estrés. Es una manifestación que se refleja en un gesto facial que permanece en forma de una mirada que parece observar al vacío. Es un gesto a raíz de un trauma profundo que usualmente lo tienen los soldados después de volver del campo de batalla.
Jim Jones, en completa paranoia, convocó una reunión bajo el pabellón. Al caer la noche, se anunció como otra noche blanca. El falso suicidio que se había ensayado antes, pero esa vez el doctor Lawrence Schnatt, la enfermera Annie Moore y otros mezclaron cianuro y Valium en una tina de metal llena de Flavor Aid de uva. Antes de que comenzara el suicidio colectivo, Jones discutió con 2 miembros del templo que se resistieron firmemente a su decisión de que toda la congregación muriera. Una de ellas fue Christine Miller, de 60 años, quien sugirió repetidamente estrategias alternativas, como llevar a los niños a Rusia junto con el propio Jones. Otro disidente fue la propia esposa de Jones, Marceline, quien se negaba a envenenarse junto con sus hijos. Jones aseguró a sus seguidores que unos mercenarios patrocinados por la CIA o soldados guyanenses pronto emergerían de la jungla y los masacrarían a todos. Su Brigada Roja formó un círculo alrededor del área donde se vertía el veneno en la boca de los niños, utilizando jeringas de plástico y distribuyéndola en vasos de papel. Cuando cada una de las familias se reunía y llegaba a la cabeza de la fila, los niños eran envenenados primero. En algunas fuentes se ha llegado a sugerir que esta es la razón por la que tantos adultos continuaron hacia su propia muerte, con poca o ninguna resistencia. Stephen Jones, hijo sobreviviente de Jim Jones, afirmó después que, para muchos, hubiera sido imposible seguir viviendo después de ver morir a sus niños. Según el testigo ocular Stanley Clayton, las familias fueron escoltadas lejos del lugar donde se encontraba la tina de veneno y se les dijo que se acostaran juntas a lo largo de los pasillos y áreas fuera de la visión cercana de las personas que aún estaban siendo dosificadas. Esto porque se había anunciado que era una noche blanca y no quería que las personas que aún no habían ingerido el veneno vieran a las demás convulsionar hasta morir. El discurso de Jim Jones estaba cargado de mucho miedo. Miedo a que lo descubrieran y que las autoridades hicieran caer su torre de cartas. Jones habló sobre lo que había intentado dar a todos sus fanáticos, expresando sus ideas con una agudeza verbal muy afilada, ya que en este discurso se hizo pasar como víctima, como si de un mártir se tratara. Una persona que lo había dado todo para brindarles un futuro y una calidad de vida con mucha paz a sus seguidores. Obvio, todo esto era una mentira, pero que la mayoría de fieles lo creyeron. En un punto de esta noche blanca, todos comenzaron a ver que las cosas ya no eran un simple simulacro, sino que ya todo iba muy en serio. Razón por la que algunos miembros de la secta comenzaron a dudar de las patrañas que Jim Jones les decía, haciéndolas pasar por verdades absolutas. Solo una mujer alzó la voz, tratando de que desistieran en el acto, apelando a la razón de los demás, mencionando que eran hombres y mujeres libres y que podrían decidir sobre sus vidas y las de sus hijos, tratando de convencer a todos de que se fueran a Rusia para seguir escapando de las personas del mundo real, a las que según Jones los habían atacado. La mujer fue cruelmente callada por los demás fanáticos, mencionando que quería dejar solos a sus hermanos y hermanas y que si no estaba con ellos, entonces estaba en su contra. Todo intento por parte de la mujer fue aplastado con verborrea barata por parte de Jones, quien, acorralado porque se supiera lo que sucedía en Jonestown, los intentaba convencer a toda costa. Incluso sus fanáticos de más confianza dieron sus discursos para que los demás entendieran, entre comillas, que el suicidio colectivo era la única solución ante el problema de un enemigo inventado por Jones para salvar su presunta reputación. Los vasos finalmente fueron dados
y los niños fueron los primeros en beber el veneno, lo que provocó los llantos de los bebés y niños, cosa que comenzó a aterrar a todos los adultos y demás niños por igual. En ese punto, Jones los obligó a que tranquilizaran a los niños envenenados, porque, por su falta de control, estaban regando el pánico hacia los demás integrantes. Se festejaron las muertes de los integrantes más influyentes de la secta, y la noche continuó bajo un manto de terror y pánico silenciados. 4 personas que estaban destinadas a ser envenenadas decidieron no cooperar y lograron sobrevivir. Eran Hyacinth Thrush, de 76 años, quien se escondió debajo de su cama cuando las enfermeras pasaban por su dormitorio con tazas de veneno. Odell Rhodes, de 36 años, maestro y artesano de Jonestown, que se escondió. Stanley Clayton, de 25 años, quien también se escondió. Y Grover Davis, de 79 años, que tenía problemas de audición y, por lo tanto, no podía escuchar el anuncio en el altavoz para reunirse. Se acostó en una zanja y fingió estar muerto. Jones o su personal dieron asignaciones a 5 personas que no los llamaron a muerte. Sus 2 abogados, Charles Garry y Mark Lane, no eran miembros del templo, siendo escoltados a la casa del este que se usaba para alojar a los visitantes lejos del pabellón. Tim Carter, Mike Carter y Mike Brooks recibieron algunas maletas que contenían dinero y documentos. Se les dijo que se entregaran en la embajada soviética de Guyana. Los abogados Garry y Lane caminaron por la jungla durante la noche y finalmente llegaron a Port Kaituma. Pero mientras estaban en la jungla cerca del asentamiento, escucharon festejos de la multitud seguido de algunos disparos. Esta observación concuerda con el testimonio de Clayton, quien escuchó los mismos sonidos cuando regresaba a escondidas a Jonestown para recuperar su pasaporte y robar una botella de cerveza fría a Jones. Clayton y Rhodes, que no estaban al tanto de los movimientos del otro, buscaron la casa de una familia guyanesa que conocían, la cual se encontraba cerca de Jonestown en el camino a Port Kaituma. Solo Clayton encontró la casa en la oscuridad, mientras que Rhodes continuó hacia Port Kaituma. Clayton le contó a la familia guyanesa lo que acababa de suceder, pero no lo tomaron en serio. Clayton luego sugirió que la gente de Jonestown ya no necesitaba sus herramientas y equipos. El padre de la familia luego fue a Jonestown mientras Clayton dormía. Regresó por la mañana con un semblante de mucha angustia en su rostro. Lo que mencionó dejó a todos sin habla. Los cuerpos de cientos de personas, al parecer sin vida, llenaban el suelo de Jonestown. Entre esos cuerpos estaban los de bebés, niños y adultos. Además de que el cuerpo de Jones también estaba ahí. Como era de esperar, Jones y su personal de mayor confianza, después de haber organizado y supervisado la Noche Blanca, se unieron y se mataron entre ellos con armas de fuego, después de dar una última ovación. Sin embargo, las únicas 2 personas que murieron por disparos fueron Jones y Annie Moore. Se desconoce si Jones se disparó a sí mismo o si alguien más le disparó, y Moore dejó una nota de suicidio antes de quitarse la vida dentro de la cabaña de Jones. Los trabajadores de recuperación que entraron a la cabaña encontraron la puerta bloqueada por su cuerpo. Como un medio para escapar de la muerte lenta que soportaron sus seguidores, su hijo Stephan cree que Jim Jones eligió que le dispararan en lugar de envenenarlo. A otros no suicidas parece que personas desconocidas inyectaron el brebaje venenoso entre los omóplatos. Moore fue una de las 7 personas a las que se les realizó una autopsia ante la insistencia de su familia. La nota de Moore decía en una parte: "Estoy en un punto en este momento tan amargo contra el mundo que no sé por qué estoy escribiendo esto. Alguien
que lo encuentre, creerá que estoy loca o creerá en el alambre de púas que no existe en Jonestown. Aparentemente, hasta el último momento, justo antes de saber que iba a jalar el gatillo, que terminaría con su vida, la mujer creía sin ninguna duda que Jonestown era ese lugar prometido por Jones. Un lugar donde a ninguna persona se le obligaba a estar sin desearlo. Un lugar que el enemigo del mundo real fue y quiso destruir, cosa que no consiguió, pues con las muertes de los integrantes sería el mismo templo del pueblo quien terminaría con el templo del pueblo. Aquí es necesario hacer una pausa y explicar algo que se da por sentado, pero que no se tiene completo conocimiento del horror que los fanáticos de Jones sufrieron. La muerte por cianuro es una de las muertes más lentas, agónicas y horrorosas que existen, pues varía el efecto de persona a persona, por peso, estatura, edad y la rapidez del metabolismo, llegando a producir una muerte rápida de apenas unos minutos con una dosis alta para las personas, pero puede llegar incluso a alargarse hasta por más de 1 hora. La intoxicación con cianuro produce vértigos, haciendo que la persona se sienta mareada y desorientada, al mismo tiempo de que un enorme dolor de cabeza aparece, además de un dolor intenso en el pecho. El corazón comienza a acelerarse, lo que causa taquicardias que con el tiempo se hacen más y más rápidas. Las náuseas no tardan en aparecer, pues es un mecanismo de defensa y las personas comienzan a vomitar sin control. Luego viene la dificultad para respirar, con respiraciones muy irregulares, haciéndose cada vez más insuficientes para poder mantener el cerebro oxigenado, lo que provoca desmayos, convulsiones, las pupilas se dilatan, luego el cuerpo pierde calor, llegando a puntos extremos de hipotermia, lo que finalmente termina en una falla de órganos y la persona muere. A eso hay que agregar que la bebida tenía Valium, lo que exacerba los síntomas de la intoxicación por cianuro, haciendo que la muerte sea más rápida, pero no por eso menos agónica y dolorosa. Ahora bien, con ese punto bien claro, resalta en sobremanera que los padres de esos bebés y niños les habían dado a beber el veneno y comenzaron a ver que sus pequeños vomitaban, se desmayaban y convulsionaban sin control. No había nada que pudieran hacer, ya que ellos también tomaron el veneno para morir de la misma manera. Es decir, sometieron a sus hijos a una muerte espeluznante y vieron en ellos lo que les esperaba. Aún así, decidieron hacer caso de Jones, quien en un contraste muy marcado murió rápidamente y sin dolor. Ni siquiera sintió un poco de agonía, ya que había sido ejecutado con un disparo en la cabeza, digno del líder cobarde en el que se había convertido. Los hermanos Carter y Mike Brooks fueron puestos bajo custodia protectora en Port Kaituma, pero liberados en Georgetown. Rhodes, Clayton y los 2 abogados también fueron llevados a Georgetown. Larry Layton, que había abierto fuego a bordo del Cessna, fue extraditado a Estados Unidos y encarcelado. Él es la única persona que ha sido considerada responsable de los eventos en Jonestown, pero aún así fue puesto en libertad condicional en 2002. No hay evidencia que indique que mercenarios o soldados guyaneses, o de hecho cualquier otra persona, estuvieran presentes en la jungla que rodea Jonestown la noche del suicidio en masa, justo como Jones les había dicho a sus seguidores. Los primeros informes afirman que unos 400 miembros del templo habían muerto y el resto había huido en la jungla. Este recuento de muertes se revisó durante la semana siguiente del suicidio masivo, hasta que se alcanzó el total final de 909 muertos, incluyendo a su líder.
La gran escala del evento, así como las inclinaciones socialistas de Jones, llevaron a algunos a sugerir la participación de la CIA. Sin embargo, en 1980, el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes investigó el suicidio masivo de Jonestown. Anunció que no había evidencia de participación de la CIA en el lugar. La mayoría de los documentos gubernamentales relacionados con Jonestown permanecen clasificados y en sí, el caso tiene muchos rumores que se han hecho pasar por ciertos. Si hubiera algún tipo de información que le quite el velo del misterio al suceso, lo más probable es que nunca sea revelado. Según varios informes de prensa, los miembros sobrevivientes del Templo del Pueblo en los Estados Unidos anunciaron su temor de ser atacados por un escuadrón de ataque de sobrevivientes de Jonestown. De manera similar, en 1979, Associated Press informó sobre la afirmación de un asistente del Congreso de los Estados Unidos, de que habían 120 asesinos blancos con el cerebro lavado fuera de Jonestown, esperando la palabra desencadenante para dar el golpe. Jonestown se convirtió en un pueblo fantasma después de 1978 y fue destruido, en su mayor parte por un incendio a mediados de la década de 1980, después de lo cual las ruinas quedaron en descomposición. Hoy, queda poco para marcar el sitio donde ocurrió uno de los suicidios en masa más horrorosos en la historia de la humanidad. Los edificios y los terrenos no fueron tomados por los guyaneses locales debido al estigma social asociado con los asesinatos y suicidios. Y fue así como Jonestown, el Templo del Pueblo y Jim Jones pasaron a la historia, pero no como un movimiento que fuera a revolucionar algo, sino como el ejemplo más grande de que el fanatismo, ante lo que sea, solo puede resultar en perder la cordura y sacrificar el bienestar propio, el de nuestros seres queridos, y llegar a cometer actos tan horrorosos como increíbles. En este mundo no hay productos milagro, no existen las personas que curan con un solo toque. Aquellos que prometen cosas increíbles o más allá de la capacidad humana son estafadores que juegan con la inteligencia de las personas, apelando a su fe, apelando a que ellos tienen el conocimiento sobre algo desconocido y que, si alguien llega a cuestionar sus dotes, son el enemigo y precisamente de ellos se deben cuidar, de los que cuestionan, de los que desean indagar, de los que quieren descubrir su máscara de mentiras y engaños para exponer el hecho de que lo único que buscan es un séquito de personas que le rindan pleitesía, se humillen, se sometan y finalmente sean nada más que títeres que pueden mover a su antojo. Al final, esas personas no son más que sociópatas que obtienen su satisfacción en el control sobre los demás. No son muy distintos a los asesinos seriales, quienes también chantajean a sus víctimas para satisfacer sus impulsos. Si el anzuelo es muy obvio y ofrece grandísimas ganancias, es mejor no tomarlo. Investigar y cuestionar más es nuestra mejor arma en contra de esas sectas que, a pesar de todo, siguen vigentes y todos los días tienen un integrante más junto con toda su familia, para rendirse ante un líder que lo único que busca es beneficiarse de ellos. Y aquí hemos llegado al final de la historia de Jonestown, de la historia de Jim Jones y su templo del pueblo. Si el episodio les gustó, por favor, agradecería mucho que dejaran un comentario, ya fuera en YouTube o en redes sociales. Me encantaría saber la opinión que tienen. En Spotify recuerden que también pueden hacer comentarios. Estoy checando constantemente los comentarios que hacen y aunque no puedo contestar, puedo publicarlos para que aparezca su comentario en Spotify. Les agradecería mucho que reaccionaran por allá también. Si aún no estás suscrito a Patreon, te recomiendo que lo hagas. Este episodio se publicó el día de ayer. Si te suscribes, vas a poder gozar de una
versión mejorada de todos los episodios y además vas a poder acceder a ellos un día antes del estreno comercial, el estreno libre por las plataformas más comerciales como Spotify o YouTube. Así que si quieres saber antes que todos sobre los episodios que estoy lanzando cada semana en una versión únicamente para patrocinadores, entra al link de Patreon que dejo en la descripción del episodio y únete. Por 60 pesitos o $3 mensuales, tú puedes accesar a todo este contenido. Además que de aquel lado también tenemos caja de comentarios. Puedes comentar de una forma más libre, sin miedo a que alguna plataforma, sin miedo a que algún algoritmo te vaya a censurar. Recuerden, todo con medida. Somos adultos, pero también somos civilizados. Muchas gracias, gente, por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis. Yo fui Eduardo Miranda, y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Empezamos muy bien la temporada y para el próximo episodio es un tema que a mí en lo personal me fascina bastante y es relacionado con una banda de metal, una banda finlandesa de hecho. No te diré más. Si quieres saber de qué se trata, vuelve aquí la próxima semana.